empiezo? Por el horror que representa que un funcionario público que ni más ni menos tuvo el destino de nuestra nación haya incurrido en un delito tan aberrante que no, si bien no representa el colectivo digamos, de los machistas, que él dice que es repugnante, pero dime lo que hagas y te diré quién eres. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo creo que la situación de la violencia de género es algo que es una pandemia y que está muy inserta en la sociedad. Pero él tiene que tener el máximo de los recaudos, no solamente al tratar a su esposa, sino al tratar a todas las mujeres que lo rodean. Porque él es el ejemplo para toda la sociedad, porque nuestra estructura es piramidal, es presidencialista nuestro país. Entonces, como funcionario público, no solamente tiene que obedecer la Constitución y las leyes dictadas en ejercicio, sino que también lo más básico, cuidar la vida y la integridad de las mujeres. Analía. Sí, es importante también remarcar, y en mi caso felicitar personalmente al juez Ercolini, quien actuó de acuerdo al protocolo que tenemos de violencia de género. Esto que remarcaba Cata, es muy importante. Claro, ¿no? exactamente lo mismo que decía Cata. Volvé, Cata, sobre esto después, Sí. Los delitos de violencia de género son de instancia privada, quiere decir que tiene que el particular damnificado tiene que instar el particular la víctima, ¿no? pero es de orden público, quiere decir que todo el aparato estatal, sea quien sea que detecta una situación de violencia, debe denunciar, como fue el caso del juez Ercolini, quien se tomó el trabajo, para mí, por eso lo felicito personalmente, de llamar a la víctima. Lo que a mí tal vez es criticable que se haya filtrado esta información antes de que Fabiola haya hecho la denuncia en el día de ayer. Claro, en lo personal opino eso. Yo creo igualmente que hay que estar en el lugar de Fabiola. Yo creo que debe tener un miedo, un terror terrible. Aparte, la custodia justamente es ni más ni menos que puesta y amigos. Bueno, ese no es un dato. Ahora voy a volver sobre ese Es un tema difícil, Porque Pablo la mencionaba a Patricia Bullrich y en el escrito se habla de una custodia efectivo, policía federal, justamente manejado o con cierto vínculo con Alberto Fernández. ¿Jimena? Sí, estamos hablando del mismo señor que juró en su momento que no había existido ninguna fiesta en Olivos, que ahora niega y jura que no es un golpeador y que esos hechos no existieron. Más allá de lo que dijo Cata, que explicó exactamente toda la denuncia, también se estaría hablando del delito de secuestro sobre Fabiola, porque no la dejaba salir de la Quinta de Olivos por los golpes que tenía en la cara. O a lo mejor ni siquiera secuestro, es una privación ilegítima de la libertad, pero digamos que está rondando, el gris está por ahí. Agregaría un delito más al concurso ya de delitos de los... ¿Hay un concurso de delitos, doctora? Exactamente. ¿Cuáles son? A ver, ¿frente a qué delitos? Lesiones graves, porque además dijeron en los chats surge que le pegaba cuando ella estaba embarazada, así que ahí tenemos lesiones graves por su estado de gravidez. Tenemos amenazas coactivas. Un hostigamiento. Hostigamiento psicológico y además agravado por el género, ¿no? Del vínculo que tiene el agravante es el género y además es un funcionario público. Claro, vale recordar acá que cuando uno habla de violencia de género, ¿sí? No está tipificada la violencia de género como un delito en sí, sino que es un contexto de delitos que se dan. Acá la doctora habló de posibles amenazas, posibles lesiones que hay que establecer si son graves o leves. Están todas. Todas las reunidas en lo que es un delito de violencia de género están todas. Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, de poder. Están todas. Las continuas amenazas para que ella no denuncie este delito. Y bueno, y lo que más me llama a mí la atención es este apartado que se le hace a ella, porque esto era sabido en el entorno, que ella era violenta. Era sabido ya por lo conocía eso, o sea, sí se sabía que no estaban juntos, yo nunca escuché algo así. Las discusiones decían que eran de alto nivel, de alta agresividad, y eso ya es violencia. Pero es probable que, digo, porque si era sabido en el entorno, si alguien lo sabía... Hay complicidades muy Hay complicidad, digo, porque no hay que ver quién lo sabía, de qué manera... Bueno, pero es grave. A ver, ayer, ¿por qué lo traigo todo esto? Porque todo esto lo tiene que investigar la justicia y sobre todo cuidando a la víctima, que es Fabiola. Pero ayer una colega, Sandra Borghi, habló de que Fabiola pidió ayuda a funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y que no le prestaron atención. Pero si le pidió... esto sucedió y lo conocían, estamos hablando de algo muy grave. ¿Por qué? Porque era el presidente, es la máxima autoridad de la nación y obviamente que aunque sea expresidente tiene un poder residual que no tiene ninguna otra persona y hay una asimetría de poder que ustedes que son abogadas lo van a poder explicar mucho mejor. Pero que si vos sos mujer y ese tipo te mueve un pelo,
te haces pis encima. Que además, por supuesto. El presidente. Y además, Pero, además hay algo que es muy clave en los delitos, digamos, en estos casos de violencia de género, justamente que la víctima en estos casos pasa a ser aislada, pasa no solamente a tener socavada su autoestima, su seguridad, tiene miedo, porque el agresor está provocando justamente que la víctima tenga miedo a todo y la isla hasta de su contexto, de sus amistades. Entonces, probablemente en el caso de Fabiola, lo que no lo sé particularmente, pero haya pasado, que ni siquiera sus amistades sabían que realmente estas agresiones eran tales. Ya la escucho a la doctora Ambo, ya la escucho a Jimena. Espérenme un minutito. Habló el doctor Fioribelo con Rolando Grania hoy temprano. Una nota muy interesante. Muy difícil el rol de él, ¿eh? Claro que es muy difícil. Yo no me quiero poner técnico. Muy difícil. En un rato quiero que tratemos de explicarle a la gente el tema de la competencia. Si va a quedar en Comodoro Pi o no, sé que es un tema engorroso y aburrido, pero es importante saber cuál va a ser el destino de esta investigación. Fioribelo con Rolando hoy temprano. Míralo. Vos le podés asesorar, del minuto cero le dije, obviamente. Si a vos te pegó, denunciá ya mismo. Si hubo violencia física, denunciá ya mismo. Se habló de una discusión y el discurso de ayer fue totalmente diferente. ¿Y por qué te dice no aguanté más? No aguanté más. Mira, te digo la verdad, fue una... Por la discusión pública, por el hostigamiento de Alberto. Fue una conversación muy... estaba muy movilizada ella, no estaba muy tranquila, se la notaba muy nerviosa. Me dijo, estoy muy nerviosa con esta situación, estoy muy nerviosa, estoy pasando horas muy angustiantes. Tomé la decisión de denunciarlo. Yo mismo le pedí al juzgado que se levante el archivo, que se desarchiven las actuaciones y dije que quería denunciarlo y me dijo, lo denuncié porque Juan Pablo me pegó y me pegó varias veces, me golpeó, me pateó, me golpeó en la cara y no aguanté más. Bueno, acá hay un cambio. Creo que Débora decías, la tiene difícil, Fioribelo. Ahora no tanto, ¿eh? No, ahora está claro a quién tiene que defender, ¿no? Igual creo que, yo lo conozco a Juan Pablo, es un tipo que tiene posturas y es una de las posturas de siempre a favor de la mujer porque es un hombre bien plantado. Pero lo que dijo Cata, sumado a lo que dijo Juan Pablo, es así. Estamos hablando del presidente. Un hombre te empieza a mermar la autoestima de a poco. Es sistemático y continuo. Todo el tiempo. Al punto tal que te deja absolutamente sin armas psicológicas para defenderte y para enfrentarla. Bueno, por eso se remarca la importancia de... El coraje. Esto que decía Cata recién. El coraje de que la violencia de género es también algo que incide sobre la salud mental. Totalmente. Y la violencia económica queda más clara. Y te arruina la vida. Te arruina la vida y no tenés forma de reconstruir esa psiquis. Sí, y por eso también me parece que, para ser justos, obviamente, que siempre cuidando a la víctima y a la denunciante, que es Fabiola, porque de nuevo, a ver, es súper grave lo que está pasando, pero no solamente es un hombre, es un expresidente. Es un expresidente y ella era la primera dama. Entender el miedo que tiene y con el debido respeto también entender que, porque hay mucha gente también diciendo ¿por qué ahora, justo ahora denuncia? Uno eso denuncia es lo que cuando puede. Eso es lo que no se debe permitir. Porque hay muchas personas que nunca van a poder denunciar. Muchas. Y tampoco está mal y nadie es nadie para decir denunciar, Muy bien. denuncia. No, eso Uno está sabe lo que muy puede. bien. Quería preguntarles perdón, a la... Perdón, Es así. ayer alguien ponía en Twitter algo que me pareció interesante. De aquel episodio escandaloso con Carlos Menem y Zulema Menem echándola a Zulema de la Quinta de Olivos, no recuerdo el año, creo que 1994, Otro país. /95, a hoy, lo que hemos crecido como sociedad en este tipo de temáticas, por más de que falte muchísimo. No, falta demasiado, ¿eh? Falta demasiado, pero... Crecimos, pero a la par hay una parte que no cambió nuestra. Sí, porque además es importante las derechos, voces. pero no. Las voces desde los medios, ¿no? Justamente esto que decía Cande, de cuestionar la figura de que... ¿Y por qué justo ahora? ¿Y por qué injusto que es el presidente? Justamente la figura eso está claro, eso del está claro. Pero presidente que le dicen fiambrola y ahora es, digo, Sí, hay que efectivo. ubicarnos en que la violencia contra la mujer es de muchas maneras. Y además, Quería eres la primera preguntarles a las tres esta pregunta pues quiero que decir lanza, que dice Cata, esto de por qué ahora. Pero, ¿qué condiciones se tienen que dar para que una mujer que vive esta situación finalmente sí se anime a hablar? Discúlpame. O sea, lo pongo al revés, ¿no? El por qué ahora. ¿Por qué ahora sí? Discúlpame, igual no sé si es por qué ahora. Yo creo que esto salió a la luz
porque están investigando un delito, que es el tema de los teléfonos, y ahí el juez se llama la atención. Unos chats y unas fotos y dice, ¿qué pasó? Si no, no sé si hubiese denunciado Entiendo Fabiola. el punto, pero también Eso hubo una brecha. Yo creo también que hubo un tiempo, ¿no? Donde esta denuncia primero aparece Bueno, y después... no es más presidente. No es más No, me refiero ahora, en los últimos días. Ella tampoco es ¿qué le tiene que primera pasar a la dama? víctima para que finalmente tome esa conciencia de decir, bueno, voy a hablar? Y remover todo. Hay varias concausas. Primero tomó distancia, no es más primera dama, con lo cual ella tenía también el cargo de representar a la mujer, porque al ser la primera dama era la imagen de la mujer en el país. Entonces, no nos olvidemos que el cargo y el peso de ser primera dama es muy importante. Segundo, tenía un marido que la hostigaba constantemente, estaba ella inmersa en un ciclo de violencia. Todo el hostigamiento de Débora cuando se enteró que ella iba a denunciar. Por eso ahí se sumaría el delito de coacción. Coacción total. Coaccionándola para que ella coacción agravada, coacción agravada. No estamos hablando de coacción simple, estamos hablando de agravada. Débora. De 3 para arriba. Porque una amenaza coactiva es una cosa. Porque ayer alguien planteaba la idea de que los delitos pueden estar prescritos. No. Porque son delitos de acción continua. No, y además porque fíjate que el último... detenido? Sí, claro que sí. ¿Puede ir preso? Por supuesto. Fíjate que el último delito fue cuando se terminó la última llamada de tipo coactiva. Eso forma un conglomerado de delitos. Eso rompe la prescripción. Claro. Por eso se llama... La figura es delito de acción continua. O sea, ese presunto delito de coacción agravada que podría haber sido la semana pasada, que conforma parte a todos. Exactamente. Conforma todo un grupo de delitos. Es continuo. Ahora, ¿y te puedo precontestar la pregunta? Sí. Discúlpame, Cata. no, por favor. ¿Sabes qué? La víctima está en el exterior. La víctima tuvo el empuje del juez Ercolini. Que el empuje del juez Ercolini fue fundamental porque le dio las garantías de que ella no estaba sola. Total. La mujer agredida siente además la soledad y el aislamiento. Además, seguramente pudo reconstruir un poco su psiquis, más allá de la continua perversión con respecto al dinero, porque no tiene ni para pagar el colegio del chico. Claro, que es eso, violencia económica. Violencia Ahora, esto del juez Ercolini, que fue muy respetuoso, es re importante porque por lo general en las causas judiciales siempre hay alguna filtración, tenemos los teléfonos de la secretaria y empieza, me comí un pancho, me compré no sé qué, no. En este caso, investigó por un lado el escándalo de corrupción y solamente eso, y por el otro la violencia de género con, de nuevo, debido protocolo. Han sido las 3 muy